Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de funciones. Vamos a realizar ejercicios sobre gráfica de funciones. ¿Ok? Continuemos. Aquí tenemos el libro del que nos vamos a estar guiando. ¿Ok? Es importante que hayamos visto las anteriores clases para poder entender estos ejercicios. Entonces, primero nos dan la gráfica de f de x. Vamos a ver que la gráfica de f de x es la que podemos ver aquí, miren. Este de aquí. Entonces lo vamos a poner aquí. Y nos dan que esta es la gráfica de f de x. ¿Ok? En realidad su regla de correspondencia es valor absoluto de x. Esta es su gráfica en realidad. ¿Ok? ¿Y qué nos pide? Nos pide graficar lo siguiente. Primero, el inciso A, que dice lo siguiente: valor absoluto de x menos 2. ¿Ok? Nos piden eso de ahí. Perfecto, entonces recordamos de nuestro curso de funciones. Hemos visto ya esa tablita, ¿verdad? Aquí tenemos menos 2, pero este menos 2, recuerden que está fuera del f de x, no está dentro del paréntesis, sino está aquí, menos k, ¿verdad? Estamos en este caso de aquí, en traslación vertical hacia abajo, porque el menos k es menos 2, aquí está. Entonces, nuestra gráfica sería la misma, ¿verdad? La misma, pero disminuyendo 2 unidades. Si aquí antes era 0, ahora aquí vamos a bajarlo a menos 1 y menos 2. ¿Ok? Porque aquí es 0, entonces sería más o menos así. ¿Sí? Así sería la gráfica. Y lo podemos comprobar. Para eso aquí tenemos abierto el GeoGebra y ponemos valor absoluto de x, que es la gráfica original. Miren, esta es la gráfica que nos dan. Y si nosotros ponemos valor absoluto de x menos 2, justamente vemos que ha bajado 2 unidades cada punto de la gráfica. ¿Sí? Claro, en realidad aquí podemos ver que este punto que era 2, este punto que era 2, de menos 1 y este menos 2, olviden. Este punto que era 2 tiene que bajar hasta menos 2, perdón, hasta 0. Por ejemplo, este punto que está aquí baja hasta 0. Aquí baja hasta 0. Por lo tanto, aquí sería menos 2 y aquí sería 2. ¿Sí? Porque en un principio esta gráfica chocaba en 2, bajando 2 unidades, ahora choca en 0. Estoy hablando en el eje de la Y. ¿Sí? Y eso ocurre con todos los puntos de la gráfica. Continuamos. El inciso B. Vayamos al inciso B. El inciso B nos dice lo siguiente: valor absoluto de y de x más 3. Entonces, vamos a ver. Valor absoluto de x más 3. Vemos que ahora estamos en qué caso de la tabla. Este de aquí, ¿verdad? Está dentro del más 3, dentro del x. Entonces, traslación horizontal de h unidades a la izquierda. Entonces, si teníamos en un principio la gráfica original, esa gráfica original, desde el eje de las x, el eje de las y, se va a trasladar horizontalmente a la izquierda. Si acá empezaba el punto de esa gráfica, de partían las dos rectas,
Ahora va a estar más o menos por, este es menos 1, menos 2, y aquí sería menos 3, ¿verdad? Más o menos estaría por aquí. Esta sería la gráfica. Esta es la gráfica original y esta es la gráfica de valor absoluto de x más 3. Comprobamos, efectivamente comprobamos. Ahora queremos valor absoluto de x más 3 y efectivamente vemos cómo se traslada la gráfica 3 unidades a la izquierda. No es muy complicado, ¿verdad? Continuamos. Ahora vayamos al inciso C. Okay, aquí ya es un poquito más interesante. Nos da lo siguiente. Graficar menos x menos 2. Entonces tenemos aquí el eje de la y, el eje de las x. Ahí estamos bien. Primero vamos a graficar x menos 2. Es lo primero. Y cuando hacemos x menos 2, el menos 2 está dentro del f de x. Vamos a trasladarnos a la derecha 2 unidades. Si aquí entonces se ve la gráfica 1, 2. Entonces la gráfica va a ser aquí ahora. Así va a ser. ¿Verdad? Pero tenemos menos todo esto. Recuerden que menos afuera de f de x, en este caso, reflexión con respecto al eje x. Entonces, si queremos hacer la reflexión de esa gráfica que acabamos de nosotros graficar, por acá era menos 2, acá era 2, ¿verdad? Entonces ya no va a ser así, abierto para arriba, porque como es el eje x, la reflexión, entonces va a ser así su gráfica, ¿verdad? Esa es su gráfica. Esta es la gráfica de y igual a x menos 2, y esta es la gráfica de y igual a menos x menos 2. ¿Sí? Lo comprobamos con GeoGebra. Queremos la gráfica de x menos 2, y efectivamente vemos que en el 2 bajamos las dos rectas, ¿no? Como que se estuviera reflejando. Y efectivamente así hemos llegado. ¿Okay? Vamos con el inciso D. Inciso D. Acá está el inciso D. Está bien, igualito, no es tan complicado, porque partimos siempre de la gráfica base. Es el eje de las x, eje de las y, y aquí x más 1. Ya recuerden que como está dentro del f de x, entonces va a ser a la izquierda una unidad, así. ¿Sí? Ese sería y igual x más 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perdón. No es un paréntesis, es un valor absoluto. Y luego, como es menos 2 afuera, lo que va a pasar es que va a bajar 2 unidades desde el menos 1. Acá sería menos 1, acá sería menos 2, y acá sería menos 1. En un principio estaba aquí, pero bajamos 2 unidades y ahora va a estar aquí. Y esta es la gráfica de y igual x más 1 menos 2. ¿Sí? Esta es su gráfica. Lo comprobamos con GeoGebra. Y aquí está, justo en menos 1 y 2 parte su gráfica. Hay que tener cuidado aquí porque en realidad la gráfica no choca con esto. Nos dicen que choca, sí. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado. Pero, bueno,
no hay problema porque en este caso no estamos haciendo escala, simplemente estamos viendo cómo se traslada la gráfica. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí no choca, choca aquí. Ahora, el inciso E nos dice graficar lo siguiente. Tenemos que graficar y igual a 2 menos valor absoluto de 1 menos x, ¿ok? Hay que tener un poco de cuidado aquí, ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, graficamos obviamente nuestra función base, que es valor absoluto de x, que es así, ¿verdad? Que cae en el origen. Ahora, esto que está aquí es gráfica de valor absoluto de x. Lo que vamos a hacer es restarle 1, obteniendo lo siguiente. Recuerden que si nosotros le restamos 1, vamos a trasladarnos a la derecha, que sería 1, y entonces la gráfica quedaría aproximadamente así. Esto sería valor absoluto de x menos 1. Pero recuerden que en un valor absoluto, vamos a ponerlo por aquí, es lo mismo decir valor absoluto de x que valor absoluto de menos x. Es una propiedad muy importante en valor absoluto. O sea, si yo tengo el valor absoluto de 3, lo mismo que decir que valor absoluto de menos 3. Y por lo tanto, si yo tengo x menos 1 y yo factorizo, por ejemplo, el menos, quedaría 1 menos x. Yo puedo quitar el menos, no hay problema. Yo puedo quitarlo. Es como que si yo valor absoluto de 3, el menos que está aquí lo puedo quitar, porque es lo mismo, valor absoluto de 3, ¿verdad? Igual con el x. Por lo tanto, valor absoluto de x menos 1 es lo mismo que decir valor absoluto de 1 menos x. Es una propiedad muy particular que tienen las funciones de valor absoluto. Entonces, esta misma función, en vez de decirlo valor absoluto de x menos 1, es lo mismo que decir valor absoluto de 1 menos x. Y ya tenemos esto de aquí. Lo vamos a multiplicar por menos, ¿verdad? Por menos, entonces tenemos el eje de la y, el eje de las x, y cuando multiplicamos por menos, no se olviden que lo que tenemos que hacer es la reflexión con respecto al eje x o al eje y. ¿Recuerdan? Aquí está, miren. O vamos mejor a ponerlo. Aquí lo tenemos muy bien, perdón. Arriba. Menos f de x es reflexión con respecto al eje x. Entonces, si tenemos así, la reflexión sería en el mismo 1, ¿no? El mismo 1, y chocará de la siguiente manera. Estamos con respecto al eje x la reflexión, ¿verdad? Entonces tenemos esta. Esto sería, ¿qué cosa? Menos, ponerlo bien, menos valor absoluto de 1 menos x, la reflexión. Y ahora finalmente le tenemos que sumar 2 para llegar a la función que queremos. Sumándole 2, este es menos 1 menos x, sumándole 2 llegaría hasta 2, ¿verdad? Y ese sería 1. Por aquí estaría el punto. Y más o menos sería así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aproximadamente. Y esto sería 2 menos 1 menos x. Y entonces esta sería la gráfica del valor absoluto, bueno, de la función en realidad que nos piden, que era y igual a 2 menos 1 menos x. Valor absoluto de eso. Lo podemos comprobar con GeoGebra, efectivamente. Ponemos 2 menos 1 menos x. Ok, ¿ven? Entonces era aproximado porque, bueno, sí llegamos a la forma, pero en realidad sería tal que así, ¿no? Vamos a retroceder un poquito. Y en realidad es que uno está más por aquí. Entonces
Sería más o menos así, chocando con 1. ¿Sí? Así, ¿no? Y aquí sería 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, más o menos sería así la gráfica. ¿Qué es lo que hemos llegado? En la forma que hemos llegado. Y esta sería la respuesta al inciso E. Perfecto. Vamos al inciso siguiente, el inciso F. Vamos a habilitar la herramienta recortes para poder terminar, copiar las imágenes. Acá tenemos. Bueno. Listo. El inciso F nos dice un medio del valor absoluto de x menos 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar nuestra función base, que es valor absoluto de x. Y ahora, este es valor absoluto de x. Cuando le restamos 2, recuerden que vamos a trasladarnos 2 unidades a la derecha. 1, 2. Aquí. Entonces, valor absoluto de x menos 2 es esta gráfica, ¿no? Listo. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora, recuerden que aquí va a chocar con 2, ¿no? Porque acá 2, 2, así. Lo que tenemos que hacer es que, recuerden que cuando lo multiplicamos por un medio, es así. Cuando hacemos y igual a 1 entre a de f de x, se recorta la función con respecto al eje x en un factor 1 entre a. Es decir, lo vamos a dividir como 1 entre a. ¿Qué es 1 entre a? En este caso es un medio, entonces lo vamos a dividir entre 2. Entonces, esta gráfica tiene que llegar, si acá lo dividimos entre 2, tiene que llegar a 1. Se va a abrir más. Por lo tanto, nosotros graficamos esta función. Acá estaría 2, ¿verdad? Aquí estaría aprox 1, acá estaría 1 y acá estaría 2. En un principio iba a chocar con el 2, pero ahora va a chocar con el 1. Entonces así es la gráfica. Vamos a hacerlo mejor. 2. Así más o menos. Choca ahora en 1 y por eso se abre más. Eso es debido al factor 1 medio. Y así está. Lo corroboramos con GeoGebra. Que sería un medio de valor absoluto de x menos 2. Y ahí está, miren, choca con el 1, se abre más. Porque si yo grafico solamente x menos 2, miren, este sería la gráfica original. Y con el 1 medio se va a recortar entre 2. Con respecto al eje x se va a abrir mucho más. ¿Ok? Entonces, eso es en realidad un caso peculiar. Ocurre cuando nosotros, recuerden que cuando nosotros ponemos un medio y se multiplica el x, se va a recortar con respecto al eje y. Bueno, en este caso vemos, aquí ocurre que en este caso ya no es 2, sino un 4. ¿Por qué? Porque, bueno, se recorta. Si nos vemos aquí a nuestro curso de, bueno, tema de gráfica de funciones 3, recordemos que cuando multiplicamos a la función dentro y tenemos 1 entre a, se obtiene estirando horizontalmente en un factor 1 entre a. O sea, lo vamos a estirar en 2. Lo vamos a multiplicar por 2, porque tenemos aquí un medio, pero como es 1 entre a, un medio 1 entre a, entonces a vale 2. Entonces lo vamos a estirar horizontalmente, y estirándolo horizontalmente, si en un principio era 2, en un principio era 2, lo vamos a estirar hasta 4. Y tiene que chocar igualmente. ¿Sí? ¿Ok? Eso sería para que recuerden.
Perfecto, pero esta era nuestra gráfica entonces. Esta era nuestra gráfica. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente ejercicio, el inciso A del ejercicio 14. También es sencillo. Tenemos raíz cúbica de x menos 1. Bueno. Este es el eje de las y, el eje de las x. Y la gráfica que nos dan de raíz cúbica de x es esta. Más o menos, aprox. Vamos a hacerlo mejor. Más o menos, raíz cúbica de x. Como estamos restándole 1 pero afuera de la función, entonces vamos a trasladarnos verticalmente, es decir, hacia abajo, una unidad, ¿verdad? Si acá estaba el 0, ahora esta gráfica va a pasar por el menos 1, teniendo así. Algo así. Entonces es sencillo corroborarlo con GeoGebra. GeoGebra simplemente tenemos que graficar raíz cúbica de x menos 1. Ahí está, lo podemos ver cómo pasa efectivamente por el 1. ¿Eh? Más o menos. Un poquito menos inclinado parece que es la gráfica. Más o menos así. Perdón. Más o menos así, ¿no? Acá pasa por 1. Ah, ya sé lo que pasa. Que es más o menos así en realidad. Efectivamente. Vamos a hacerlo más bonito. Pasa por 1. Bueno, en este caso vemos que en realidad no tiene por qué levantarse tanto. Vamos a hacerlo como si fuera... Ajá, así. Sino que más que nada nos está guiándome de aquí. Pero sí, efectivamente es así. Va y así. Entonces vamos a hacerlo aquí también. Ahora, este sería la gráfica de raíz cúbica de x menos 1. ¿Sí? Entonces, esa sería justamente la gráfica que nos pide en este ejercicio. Ahora también nos pide el inciso B, que es raíz cúbica de x más 1. Raíz cúbica de x más 1. Entonces graficamos nuestras eje x, eje y. Por aquí tenemos la gráfica de la función original. ¿Sí? Este sería raíz cúbica de x. Y nos piden raíz cúbica de x más 1. Como está más 1, recuerde que está dentro de la raíz cúbica, dentro de la función, entonces nos vamos a trasladar una unidad hacia la izquierda. Entonces sería de la siguiente manera. Por aquí pasaría menos 1 y la gráfica sería algo tal que así. Más o menos por aquí pasa menos 1. Y esta sería raíz cúbica de x más 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo corroboramos. Siempre tenemos aquí GeoGebra a la mano. Y efectivamente, esa es la gráfica. ¿Sí? Por acá sería para 1. Listo. Ahora nos piden, ¿qué inciso? Inciso C. Inciso C.
raíz cúbica de x menos 1. Es lo mismo, ¿verdad? Hacemos nuestros... ¿no? Ahora sí. Hacemos nuestros trazos, las ordenadas, las abscisas. Un ratito que aquí hay un problema. X, Y. Un poquito el pulso que me falla. Listo. Esta es nuestra función base. Y ahora le vamos a restar 1. Pero dentro de la función es una traslación horizontal. Y como es menos 1, es una traslación horizontal hacia la derecha. Entonces aquí tenemos el 1. Y por aquí pasaría la gráfica. Raíz cúbica de x menos 1. Entonces, aquí simplemente le cambiamos menos 1 y vean que sí, efectivamente se mueve hacia la derecha. Perfecto, este sería menos 1. Continuamos. Ahora graficamos raíz cúbica menos raíz cúbica de x menos 2. Ok, entonces aquí obviamente ya nos damos cuenta que vamos a tener que aplicar reflexión. Primero graficamos, siempre les recomiendo graficar su función base. Ajá. Entonces raíz cúbica de x. ¿De acuerdo? Ahora vamos a restarle menos 2. Bueno, vamos a restarle 2. Eso va a implicar una traslación horizontal hacia la derecha. Entonces por aquí sería, vamos a hacerlo más bonito, raíz cúbica de x menos 2. Listo. Pero a esto le vamos a multiplicar por menos afuera. Ok, recuerden entonces que es una reflexión. Pero yo les pregunto, ¿reflexión horizontal, o es decir, con respecto al eje X, o reflexión con respecto al eje Y? Veamos, según nuestra tablita que tenemos aquí. Cuando está fuera es con respecto al eje horizontal, eje X. Entonces, vamos a hacer justamente ello. Es con respecto al eje X, es decir, si nosotros lo vemos así, ahora va a ser así. Así, ¿verdad? Esa es la reflexión. Entonces, básicamente, si acá era el 2, ahora, vamos a hacerlo bonito, más o menos será así. Esa es la reflexión con respecto al eje Y. Entonces, el eje X, perdón. O sea, menos raíz cúbica de x menos 2. Y efectivamente, eso es lo que nos pedían. Vamos a ver o corroborar su icono. Perfecto, miren cómo se traza. Justamente lo que estábamos haciendo. Luego, ¿qué nos queda? Nos queda este también, el inciso E. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Eje X, eje Y. Y aquí lo que vamos a hacer es, obviamente, graficar nuestra función original de alguna manera así, raíz cúbica de x. Y recuerden que este es 0, ¿verdad? Ok. Y el 1 medio está afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que
si por ejemplo, por aquí está, vamos a darle por aquí está menos 2, vamos a hacerlo más exacto. Ahí está, por aquí está este punto menos 2 y aquí lo vamos a tener que recortar en un medio, es decir, ahora este punto va a estar aquí, se va a achatar, como si estuviera achatándose, ¿verdad? Entonces, esto va a implicar lo siguiente, que cuando grafiquemos la función, ahora por aquí está menos 2, por aquí está menos 1, y bueno, entonces se va a achatar, ya no va a estar así, ya no se va a hacer así. Ahora va a pasar por aquí más o menos. ¿Perdón? Ahí está. Vieron que aquí está más alargado y aquí más achatado, porque estamos recortando en un factor de un medio. Este punto está acá. En realidad podríamos hacer todavía más chiquito para que se vea así, para que sea exageradamente. Sí. Ahí está. Ahora sí se nota mucho más. Entonces, lo podemos comprobar. Entonces sería raíz cúbica de x. Y aquí veríamos que se va a achatar de la siguiente manera. Vean. Ahí está. Vean cómo se achata la función. Porque se recorta en un factor de 2. Perfecto. Y finalmente nos queda el inciso F del ejercicio 14. Ahí está. Raíz cúbica de x más 1 y menos 1. Entonces, lo mismo. No hay nada del otro mundo. Graficamos nuestra función base. Raíz cúbica de x. Le vamos a sumar 1 adentro, entonces sería una traslación horizontal hacia la izquierda, ¿verdad? Pues acá sería menos 1 y ahora por ahí pasa la gráfica. Ahí está, raíz cúbica de x más 1. Y ahora le restamos 1, es decir, va a bajar un escalón. ¿Qué sería? Si acá era menos 1, ahora va a bajar hasta el escalón menos 1, por aquí. Por aquí ha pasado la función, entonces sería algo tal que así. ¿Bien? Algo tal que así. Lo comprobamos con nuestra calculadora. Que sería raíz de x más 1 menos 1. Ahí está. Y inclusive pasa por el 0. Entonces vamos a hacer lo que pase por el 0. Ahí está. Es raíz cúbica de x más 1 menos 1. Y ese sería el bosquejo de la gráfica de esta función. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces nos quedaría el inciso siguiente, bueno, el 15, el ejercicio 15, que es esta función. Nos piden graficar, si este es f de x, nos piden graficar esta función. Ok, esto lo vamos a hacer, ya lo tengo predefinido. Vamos a tratarlo para hacerlo más rápido y así no nos demoramos mucho en escribir toda la función. Esta sería la función. Esta que está aquí en esta gráfica, igualito. Pero tenemos que añadirle, obviamente, los puntos que no grafica GeoGebra. Por ejemplo, aquí vemos que es abierto y obviamente aquí cerrado.
¿sí? Aquí vemos que es abierto y aquí vemos que es cerrado. Y aquí vemos que es abierto y aquí vemos que es abierto. Es decir, que en esos puntos abiertos no existe la gráfica de la función. Tampoco existe la función, solamente en los puntos cerrados. ¿Listo? Ahora, este es f de x. ¿Cómo graficamos? O primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que si queremos llegar a menos f o f de menos x más 3, vamos a factorizar el menos. Si tenemos f de x, vamos a primero ponerle f de x menos 3 ¿verdad? Que es lo que está aquí. Y luego de esto vamos a llegar a f de menos x menos 3, porque justamente esto es igual que f de menos x más 3, que es lo que nos pide. Que es aquí lo que nos pide, miren. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Primero vamos a tener que hacer esto, una traslación horizontal hacia la derecha, ¿verdad? 3 unidades. Todo esto se va a mover 3 unidades. Entonces, ya tenemos justamente esa gráfica que está aquí. Y miren, esto es lo que ocurre. Aquí está el menos 4. Ahora ese menos 4 va hasta menos 1. Y miren, toda esta gráfica que está aquí se ha movido 3 unidades hacia la derecha. Eso es lo primero que ocurre. Ahora vamos a graficar los puntos, obviamente que no están definidos, recordando que esto era abierto, cerrado, abierto, ¿verdad? Cerrado, abierto y abierto. ¿Sí? Perfecto. Entonces esta sería la función de f de x menos 3. Pero ahora vamos a hacer f de menos x menos 3. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo la reflexión con respecto al eje Y, con respecto al eje vertical, porque estamos menos adentro. Estamos yendo menos adentro. Entonces, si hacemos esa reflexión, vamos a tener lo siguiente. Miren aquí. Esta es la reflexión. ¿Por qué? Porque miren. Para empezar, la reflexión de esta cosa de aquí sería básicamente con respecto al eje Y, así. ¿Sí? Ahí está, miren. Es esto. Y luego esto aquí, entonces esto es así. ¿Perdón? Esta es la reflexión. Entonces esa sería la reflexión, miren, aquí está. No es muy complicado. Ahora, este de aquí, obviamente su reflexión, en realidad con respecto a un eje sería esta, ¿verdad? Pero con respecto a este eje de aquí sería igualito, así, pero a partir del menos 3. Y acá está el menos 3, entonces sería así. Hasta el menos 5. Y aquí está. Luego la reflexión de este de aquí, pues lo mismo. Pero desde menos 5 a menos 7, que está aquí. Luego de aquí también es lo mismo, desde menos 7 a menos 9. Aquí prácticamente lo mismo. Y la reflexión de este
es así, ¿verdad? Como una bajada. Y como una bajada desde menos 11 a menos 13. Así. Entonces veamos que obviamente igual se van a seguir respetando los puntos abiertos, que sería aquí abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, abierto. Listo. Y es que en realidad esta es la gráfica de menos x más 3. Y ahora vamos a hacer una reflexión. Vamos a llegar a menos f de menos x más 3. ¿Ok? Y eso hacemos de la siguiente manera. Así, miren. Esto vamos a borrar. Lo quitamos. Y sería esta la reflexión. Un poquito trabajosa, pero no es complicada. Simplemente es estar viendo cómo se refleja. Porque ahora cuando tenemos el f menos es con respecto al eje Y. Si así es la reflexión de aquí, entonces sería con respecto al eje Y así, ¿verdad? El eje X, perdón. Por eso baja aquí. Obviamente aquí es abierto. Vamos a hacerlo mejor. Abierto. Luego la reflexión de esto sería esto, ¿verdad? Entonces sería así. Obviamente aquí abierto. Este que es menos 9 a menos 7, lo mismo pero con menos 3, porque aquí está en 3, ahora vamos en menos 3. Y por eso aquí está en menos 3. ¿Okay? Luego aquí es cerrado. Y aquí es abierto. Igualito, la reflexión de este semicírculo es así, ¿verdad? En la misma menos 4, aquí está. Y este es cerrado. Vamos a hacerlo mejor. Este es cerrado. Ahora, para esta reflexión es así, ¿verdad? Entonces así está. Y recuerden que esto es abierto. Y la reflexión de esta parábola es básicamente así. Entonces así está. Y ya está. Y esto sería menos f de menos x más 3. Y finalmente nos piden, que nos pedían, nos pedían 5, sumarle 5. Entonces hay que sumarle 5 a todo esto, que es una traslación vertical de 5 unidades, ¿verdad? Y por eso llegamos a esto de aquí. Porque esto que está aquí va a subir 5 unidades y por eso llega hasta aquí. Igualmente esto va a subir desde menos 10, bueno, desde 0 hasta menos 5, por eso aquí va a estar en 5, perdón. Igualmente ocurre aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Okay? Lo que estamos haciendo es simplemente subir estos 5 unidades. Y por lo tanto, esta sería la gráfica de 5 menos f de menos x más 3. Y acabó la respuesta. Perfecto. Un poco... hay que tener paciencia, pero no es complicado. Obviamente vamos a trazar los... muy grande. Tenemos que hacerlo más chiquito. Así. Lo ponemos aquí así. Más chiquito. Luego ponemos aquí así. Lo ponemos aquí así. Así y así. Perfecto. Y entonces esta sería la gráfica. Correcto. Con esto estaríamos determinando el tema de gráfica de funciones. Vamos a seguir haciendo gráficas en otros ejemplos, sí, para practicar, pero ahora ya pasamos a otro tema. Así que espero que les haya servido. Y nos estamos viendo, no se olviden suscribirse. Nos estamos viendo en otro video. Nos vemos. Hasta luego.